12 de noviembre de 1944. Norte de Luzón, Filipinas. Un comandante de compañía japonés observaba con prismáticos cómo una columna de vehículos estadounidenses avanzaba hacia su línea de trincheras. Esperaba tanques. Esperaba artillería. Lo que no esperaba fue la repentina explosión de llamas y truenos provenientes de lo que parecían transportes de tropas comunes. En menos de 90 segundos, toda su posición avanzada se desvaneció en nubes superpuestas de humo y metralla. Sus hombres no oyeron el silbido habitual de los proyectiles. Oyeron un rugido como el de 100 rayos simultáneos. Los supervivientes informaron posteriormente al cuartel general imperial que los estadounidenses habían desplegado Kaminari no Basa, carros de trueno, vehículos que escupían fuego como dragones y destruían las defensas antes de que un solo soldado de infantería desmontara. Los japoneses aún no lo sabían, pero se enfrentaban a un sistema de armas nacido no de la doctrina, sino de la desesperación y la corazonada de un mecánico en un parque móvil a las afueras de Tacloban. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. La modificación que convirtió a los vehículos de transporte de personal de revestimiento suave en plataformas cohete móviles no comenzó en una oficina de diseño ni en un laboratorio de artillería, sino en la mente del sargento técnico Hank Bauer, un exmecánico de automóviles de 31 años de Dearborn, Michigan. Bauer se había alistado en 1942 después de que su hermano menor muriera en Guadalcanal. Fue asignado al parque móvil de la 96ª División de Infantería como suboficial de mantenimiento. Su trabajo consistía en mantener los semiorugas M3 funcionando a través del barro, el calor y el maltrato mecánico. Era bueno en eso. También estaba aburrido. Los semiorugas funcionaban bien, pero Bauer los vio transportar tropas al alcance de los fusileros y sufrir bajas antes de que pudieran desplegarse eficazmente. Vio morir a hombres en el terreno abierto entre el vehículo y la línea de trincheras, y comenzó a pensar en lo que esos vehículos podrían hacer si golpeaban con más fuerza antes de que cayeran las rampas. En septiembre de 1944, la unidad de Bauer se encontraba en Hollandia, Nueva Guinea, preparándose para el asalto a Leyte. La división acababa de recibir cargamentos de lanzacohetes M8 de 4,5 pulgadas. Se trataba de lanzacohetes tubulares diseñados para apoyo cercano con fuego directo, efectivos pero de reposicionamiento lento. Bauer vio cajas de ellos apiladas cerca del parque móvil. También vio cómo se desguazaban rieles de cohetes de aeronaves dañados tras un ataque aéreo en una pista cercana. Estos rieles, diseñados para albergar cohetes de aeronaves de alta velocidad de 5 pulgadas bajo las alas de los cazas, estaban retorcidos, pero prácticamente intactos. Bauer preguntó a la dotación de artillería de aviación si los darían por perdidos. Se encogieron de hombros y dijeron que se llevaran lo que quisieran. Así que Bauer llevó 6 rieles a su taller. La idea era simple en teoría, difícil en la práctica. Montar los rieles de los cohetes de la aeronave a los lados de un semioruga. Cargarlos con cohetes BAR de 5 pulgadas. Dispararlos en salva rápida justo antes de que la infantería desmonte. Saturar el área objetivo con ojivas de fragmentación de alto poder explosivo. Suprimir o destruir las posiciones defensivas antes de que las tropas queden expuestas. El problema residía en que los rieles de la aeronave estaban diseñados para un flujo aerodinámico limpio y circuitos eléctricos de disparo sincronizados con el gatillo del cañón del caza. Los semiorugas no tenían ninguna de estas características. Bauer tendría que fabricar los soportes, recablear los sistemas de disparo y asegurarse de que los cohetes no se quemaran por la vibración o el calor del motor durante la aproximación. Bauer trabajaba de noche. Doblaba placas de acero de rampas de lanchas de desembarco recuperadas para formar soportes angulares. Los soldaba al casco blindado del semioruga, justo encima de los bancos de tropas, con 3 rieles por lado. Cada riel albergaba un cohete, 6 cohetes por vehículo. Recuperaba relés eléctricos de JEPs destrozados y tendía cable aislado desde un panel de control improvisado, montado junto al asiento del conductor. El panel tenía 6 interruptores de palanca y un gatillo maestro. Al accionar los interruptores, se activaban los cohetes individualmente. Al presionar el gatillo, todos los cohetes armados se disparaban en secuencia, uno cada medio segundo. Tiempo total de salva, 3 segundos. Zona de impacto, aproximadamente 60 metros de ancho y 40 metros de profundidad, según el alcance y el ángulo. La primera prueba tuvo lugar el 3 de octubre de 1944. Bauer condujo el semioruga modificado hasta un tramo de playa abandonado. Apuntó a un grupo de palmeras a 200 metros de distancia y accionó los 6 interruptores. Apretó el gatillo.
El ruido fue catastrófico. 6 cohetes salieron disparados de los raíles en rápida sucesión, dejando una estela de humo blanco. El retroceso hizo que el semioruga se tambaleara lateralmente. 4 cohetes impactaron a menos de 10 metros del objetivo. 2 se desviaron de su trayectoria y explotaron en las olas. Las palmeras quedaron destrozadas. A Bauer le zumbaron los oídos durante 1 hora. Pero el sistema funcionó. Bauer le mostró a su comandante de compañía, el capitán Roy Dietrich, un oficial ingeniero de combate con una mente abierta y un gusto por las soluciones poco ortodoxas. Dietrich observó un segundo disparo de prueba. Esta vez, los 6 cohetes impactaron en un cuadrado de 30 metros. Dietrich vio el potencial de inmediato. Autorizó a Bauer a convertir 2 semiorugas más. Luego fue al comandante del batallón, el teniente coronel Eugene Danzig, y le presentó el concepto. Danzig se mostró escéptico. La doctrina exigía que los portaaviones de infantería transportaran tropas bajo fuego de cobertura de tanques y artillería remolcada. Convertir los portaaviones de revestimiento delgado en lanzacohetes parecía una buena manera de atraer contraataques y perder vehículos. Pero Dietrich argumentó que la velocidad y la sorpresa mitigarían el riesgo. Golpear la línea enemiga con cohetes justo antes de desmontar. Choque y supresión, no bombardeo sostenido. Entrar y salir antes de que el enemigo pudiera responder. Danzig dio aprobación condicional para una prueba de combate durante los próximos desembarcos de Leyte. Si el sistema funcionaba, lo ampliarían. Si fallaba, lo desecharían. Bauer tenía 3 semanas para convertir 5 semiorugas. Involucró a otros 2 mecánicos en el proyecto, el cabo Jimmy Tsang, un electricista chino-estadounidense de San Francisco, y el soldado de primera clase Leon Kozlowski, un soldador de Pittsburgh. Juntos, fabricaron montajes, recablearon circuitos de disparo y probaron cada vehículo al menos 2 veces. También modificaron la carga de cohetes. Las ojivas Bar estándar llevaban 7.4 libras de explosivo de composición B, optimizado para la penetración de blindaje y la explosión. Bauer intercambió mangas de fragmentación, camisas de metal preentalladas para romperse en cientos de fragmentos letales. El patrón de fragmentación fue devastador contra la infantería en campo abierto o fortificaciones ligeras. 20 de octubre de 1944. Día a Golfo de Leyte. La 96ª División de Infantería atacó Playa Roja, cerca de Tacloban, bajo una fuerte pero desorganizada resistencia japonesa. Los semiorugas cohete de Bauer se integraron en la segunda oleada, con 12 hombres cada uno de la Compañía C, 382º Regimiento de Infantería. El plan era avanzar tierra adentro hacia la primera línea de crestas, suprimir las posiciones japonesas atrincheradas en la línea de árboles y luego desmontar la infantería para un asalto cuerpo a cuerpo. Los elementos de vanguardia llegaron a la playa sin incidentes. Sin embargo, el reconocimiento aéreo informó de una compañía japonesa reforzada trincherada 400 metros tierra adentro, protegida por búnkeres de troncos y campos de tiro entrelazados. La doctrina estándar exigiría la preparación de la artillería, seguida del avance de tanques e infantería. Sin embargo, la artillería aún estaba descargando, y los tanques estaban atascados en la arena de la playa. El capitán Dietrich decidió probar el sistema de Bauer. Avisó por radio a los semiorugas lanzacohetes que avanzaran. Bauer conducía el vehículo líder. Atravesó el perímetro de la playa y se adentró en un camino de tierra que conducía a la cresta. Los otros 4 portaaviones lo siguieron en columna. Las ametralladoras japonesas abrieron fuego desde la línea de árboles. Los proyectiles rebotaron en el blindaje frontal del semioruga. Bauer siguió avanzando. A 200 metros, se detuvo, armó los 6 cohetes y apretó el gatillo. El vehículo se estremeció. 6 cohetes impactaron contra la línea de árboles. Las explosiones rasgaron el follaje. Humo y escombros se elevaron por el aire. Los otros 4 portaaviones dispararon en secuencia, descargando 30 cohetes en un frente de 100 metros en menos de 20 segundos. El efecto fue inmediato y abrumador. Las posiciones japonesas desaparecieron en explosiones superpuestas. Los búnkeres de troncos se hicieron añicos. Las tropas atrapadas al descubierto fueron destrozadas por la fragmentación. Los pocos supervivientes quedaron aturdidos, desorientados e incapaces de coordinar una defensa. La infantería de Dietrich desmontó y avanzó a través del humo. Encontraron una resistencia mínima. Para cuando la artillería entró en acción, la línea de crestas estaba asegurada. Total de bajas estadounidenses. 3 heridos, ninguno mortal. Estimación de bajas japonesas. Más de 60 muertos o incapacitados, el resto dispersos en la selva.
El sistema de Bauer había superado la prueba de combate. La noticia se extendió rápidamente. Otras unidades solicitaron conversiones para cohetes. A principios de noviembre, la 96ª División contaba con 20 semiorugas con cohetes en funcionamiento. La 7ª División de Infantería, que combatía en las cercanías, vio los resultados y exigió sus propias conversiones. Los oficiales de artillería de la división comenzaron a estandarizar el diseño. Los talleres de fabricación de acero en las zonas de retaguardia fabricaron en masa soportes de montaje. Los paneles de disparo eléctrico se fabricaron en masa utilizando componentes de aeronaves recuperados. A mediados de noviembre, más de 50 semiorugas para cohetes operaban en Leyte. Los soldados comenzaron a llamarlos Screaming Mimis, Thunder Wagons y Dragon Carriers, aunque el apodo extraoficial que se les quedó fue Zippo Wagons, una siniestra referencia a las llamas y la destrucción que desataban. Los japoneses carecían de una contramedida eficaz. Su doctrina presuponía que los semiorugas estadounidenses eran transportes de personal vulnerables, blancos fáciles para los cañones antitanque y las ametralladoras pesadas. Pero los portacohetes no se comportaban como blancos fáciles. Aparecían repentinamente, disparaban salvas devastadoras y se retiraban antes de que se pudiera organizar el contraataque. Los informes japoneses posteriores a la acción describían los vehículos como Kaminari no Basa, vagones de trueno, y señalaban que su efecto psicológico era tan destructivo como su impacto físico. Las tropas que oían el característico chirrido de los cohetes acercándose a menudo abandonaban sus posiciones incluso antes de que los proyectiles impactaran. Las ventajas tácticas eran profundas. Los semiorugas cohete proporcionaban a las unidades de infantería una potencia de fuego orgánica, móvil y de respuesta rápida. Podían suprimir posiciones enemigas durante la aproximación final, reduciendo las bajas en la fase más vulnerable del asalto. No requerían una coordinación de fuego de apoyo específica ni preparación de artillería. Un jefe de pelotón podía llamarlos, designar un objetivo y recibir fuego de saturación inmediato. Los cohetes no eran armas de precisión, se dispersaban en una amplia zona, pero ese patrón de dispersión era ideal para suprimir a la infantería atrincherada y destruir posiciones ligeramente fortificadas. El sistema no era perfecto. En ocasiones, los cohetes fallaban o no se lanzaban, dejando una munición activa colgando del riel. Los sistemas eléctricos eran vulnerables a daños por agua, especialmente a cruzar ríos o bajo fuertes lluvias. El suministro de munición era irregular. Los cohetes base se fabricaban para la aviación naval y desviarlos a unidades terrestres generaba dificultades logísticas. Algunos comandantes se quejaron de que los portaaviones se convirtieron en objetivos prioritarios una vez que se identificó su función. Pero, en general, las ventajas superaban los riesgos. Para diciembre de 1944, los semiorugas portacohetes se utilizaban de forma rutinaria en operaciones ofensivas en Filipinas. Un combate destaca. 7 de diciembre de 1944. Valle de Ormoc, Leyte. La 77ª División de Infantería tenía la misión de tomar la ciudad de Ormoc, un importante centro de abastecimiento japonés. La inteligencia indicaba que el acceso estaba defendido por elementos de la 26ª División japonesa, bien atrincherados en una red de búnkeres interconectados y madrigueras. El terreno, una mezcla de arrozales y colinas bajas, ofrecía poca cobertura para el avance de la infantería. La artillería podía suprimir algunas posiciones, pero las defensas japonesas estaban dispersas y bien camufladas. Un asalto frontal sería costoso. El comandante de la división, el mayor general Andrew Bruce, autorizó el uso de 8 semiorugas lanzacohetes para liderar el asalto. El plan consistía en avanzar en 2 oleadas. La primera oleada dispararía cohetes contra presuntas posiciones defensivas. La segunda oleada enviaría infantería para aprovechar las brechas. El asalto comenzó al amanecer. Los portacohetes avanzaron por los arrozales, abriéndose paso entre el barro. Los observadores japoneses los detectaron y solicitaron fuego de mortero. Los proyectiles comenzaron a caer alrededor de los portacohetes. Un semioruga recibió un impacto directo y explotó, matando a la tripulación. Los demás continuaron su avance. A 300 metros, el portaaviones líder abrió fuego. Los cohetes atravesaron el arrozal y se estrellaron contra la línea de búnkeres. Se produjeron explosiones secundarias al quemarse las reservas de munición. Los demás portaaviones lo siguieron, dirigiendo su fuego a través del frente japonés. En 90 segundos, lanzaron 42 cohetes contra la zona defensiva. El bombardeo fue tan intenso que la infantería estadounidense, que esperaba en sus propios portaaviones detrás de los vehículos cohete, sintió las ondas de choque a través del casco.
Cuando el humo se disipó, la línea japonesa quedó destrozada. Los búnkeres se derrumbaron. Las trincheras de comunicación quedaron hundidas. Los supervivientes estaban dispersos y sin líderes. La infantería estadounidense desmontó y avanzó con mínima resistencia. Al mediodía, Ormoc estaba rodeada. La guarnición japonesa, aislada del reabastecimiento, se rindió en 48 horas. Los semiorugas lanzacohetes habían roto la línea defensiva en menos de 2 minutos. El éxito en Ormoc validó el sistema a nivel operativo. Los comandantes de los cuerpos de ejército y del ejército comenzaron a solicitar conversiones de cohetes para sus propias unidades. Pero la producción no podía satisfacer la demanda. Los rieles para cohetes de aeronaves eran un recurso finito, y la rama de aviación se resistía a destinarlos a las fuerzas terrestres. En enero de 1945, el Departamento de Artillería del Ejército formalizó el diseño y lo designó portacohetes lanzacohetes T-66, autorizando una producción limitada utilizando rieles construidos específicamente para este fin en lugar de componentes de aviación recuperados. Sin embargo, la producción en fábrica no comenzó hasta marzo, y solo unas pocas docenas de portacohetes T-66 llegaron a las unidades de primera línea antes del final de la guerra. Mientras tanto, el sargento Bauer continuó perfeccionando el sistema. En enero de 1945, experimentó con el aumento de la carga de cohetes. Al apilar rieles en una configuración de doble nivel, pudo montar 12 cohetes por vehículo. El peso y la complejidad adicionales dificultaron el mantenimiento del sistema, pero el aumento de potencia de fuego fue significativo. Un solo portacohetes de 12 cohetes podía saturar un área equivalente a una batería completa de obuses de 105 milímetros disparando para lograr un mayor impacto. Bauer también desarrolló un sistema de puntería rudimentario con una mira articulada y marcas de referencia en el casco. No era preciso, pero permitía a los pilotos saber mejor dónde caerían sus cohetes. Las innovaciones de Bauer le valieron un ascenso a subteniente en febrero de 1945. Fue transferido a la Escuela de Artillería del Ejército en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland, para enseñar tácticas y mantenimiento de portacohetes. Lo detestaba. Quería quedarse en su unidad, seguir modificando vehículos y mejorando el sistema. Pero el ejército necesitaba instructores, y la experiencia de campo de Bauer fue invaluable. Entrenó a 2 clases de mecánicos y comandantes de vehículos antes del final de la guerra. Muchos de estos hombres trabajaron en programas de artillería de cohetes de posguerra, incluyendo el desarrollo inicial del M-50 Antus y el lanzacohetes múltiple XM-134. Los semiorugas portacohetes tuvieron una acción limitada en Europa. Se desplegaron unos pocos vehículos durante los cruces del Rin en marzo de 1945, utilizados para suprimir las posiciones alemanas en la orilla este antes de los asaltos anfibios. Los informes de esos enfrentamientos fueron positivos, pero no concluyentes. Para entonces, la resistencia alemana se estaba fragmentando y era difícil aislar la contribución de los portacohetes de la abrumadora potencia de fuego aliada que ya se estaba aplicando. En el Pacífico, los portacohetes participaron en la campaña de Okinawa, aunque su eficacia se vio reducida por el cambio japonés a defensas basadas en cuevas y contraataques kamikazes. Los cohetes fueron devastadores contra fortificaciones abiertas, pero prácticamente inútiles contra cuevas reforzadas excavadas en la caliza coralina. La guerra terminó antes de que el concepto de portacohetes pudiera integrarse plenamente en la doctrina. Las evaluaciones posbélicas reconocieron el valor táctico del sistema, pero señalaron sus limitaciones. Los portacohetes eran vulnerables al fuego antitanque. Los cohetes carecían de precisión. El suministro de munición era frágil. Y todo el concepto dependía de sorprender al enemigo. Una vez que los adversarios comprendieran la amenaza y ajustaran sus defensas, la eficacia de los portacohetes disminuiría. El ejército abandonó el programa T-66 en 1946 y se centró en sistemas de artillería de cohetes dedicados, como el M-16 múltiple gunmotor Curie. Posteriormente, el lanzacohetes M-91. Bauer regresó a Dearborn en octubre de 1945. Volvió a trabajar como mecánico, esta vez en una planta de ensamblaje de Ford. Nunca habló mucho de la guerra. Su esposa, Ellen, sabía que había hecho algo inusual, pero esquivó las preguntas. No fue hasta la década de 1970, cuando un historiador militar que investigaba sistemas de armas improvisadas lo localizó, que la historia de Bauer empezó a salir a la luz. El historiador, Dr. William Stanton, entrevistó extensamente a Bauer y publicó un artículo titulado Thunder Wagons, Imprevious in the Pacific, 1944 a 1945.
El artículo circuló en círculos de historia militar, pero nunca llegó a un público más amplio. Bauer falleció en 1983 a los 70 años. Su obituario en el Dearborn Press mencionó su servicio militar, pero no incluyó detalles sobre los portacohetes. Los pocos soldados que sirvieron juntos recordaban el rugido de los cohetes y como líneas defensivas enteras parecían evaporarse entre humo y fuego. Pero la mayoría de esos hombres ya no están. Los semiorugas fueron desguazados después de la guerra. Algunos sobreviven en museos, restaurados a la configuración estándar de transporte de tropas, sin rastro de los rieles de los cohetes. Lo que queda es el legado de la idea. Montar cohetes aéreos en vehículos terrestres no era nuevo. Las fuerzas soviéticas habían utilizado cohetes Katyusha montados en camiones anteriormente en la guerra. Pero el sistema de Bauer era diferente. No estaba diseñado para bombardeos masivos a distancia. Estaba diseñado para acciones de choque a corta distancia, integrado directamente en las tácticas de asalto de infantería. Convirtió un vehículo defensivo en un arma ofensiva. Ofreció a los comandantes de unidades pequeñas una potencia de fuego inmediata y devastadora sin esperar apoyo de artillería ni ataques aéreos. Y demostró un principio que definiría la guerra mecanizada de la posguerra. La movilidad y la potencia de fuego son más efectivas cuando se combinan en el momento decisivo. Los descendientes modernos del concepto de Bauer están por todas partes. El BM-21 Grad, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270, el lanzacohetes tipo 63 chino, el Pulse israelí. Todos siguen la misma lógica. Montar cohetes en una plataforma móvil, saturar el área objetivo y reposicionarse antes de que llegue el contraataque. La tecnología ha evolucionado. Cohetes guiados por GPS, control de tiro computarizado, vehículos de lanzamiento blindados. Pero el ADN táctico se remonta a aquellos semiorugas improvisados que recorrían las selvas de Leyte, disparando salvas de cohetes aéreos contra búnkeres japoneses mientras la infantería esperaba para desmontar. Hay una fotografía que sobrevivió. Es granulada, en blanco y negro, tomada por un fotógrafo del Cuerpo de Señales en noviembre de 1944. Muestra uno de los semiorugas cohete de Bauer estacionado junto a un camino de tierra. Se ven 6 rieles a lo largo del flanco del vehículo. 3 soldados están de pie junto a él, uno de ellos sosteniendo un cohete como un hombre acunando un tronco. El soldado en el centro es Bauer. No sonríe. Mira a la cámara con la expresión de quien ha construido algo que funciona pero sabe que no durará. Detrás de él, el humo se eleva desde una línea de árboles. El pie de foto dice: Transporte de personal modificado, Leyte, noviembre de 1944. Sistema de cohetes experimental. Sin nombres, sin explicación. Esa fotografía se conserva ahora en los archivos nacionales. Los investigadores la encuentran de vez en cuando mientras buscan algo más. La mayoría no reconoce lo que ve. Parece un semioruga cualquiera, un vehículo más en la vasta maquinaria bélica. Pero si se mira con atención, se pueden ver los soportes soldados, el cableado aislado, las marcas de quemaduras en el casco causadas por los escapes de los cohetes. Se puede imaginar el sonido. El chirrido de 6 cohetes lanzándose en 3 segundos. El trueno que resonó en el campo de batalla. El silencio que siguió. La modificación de Bauer nunca se adoptó oficialmente. Nunca se produjo en masa. Nunca se incluyó en manuales de campaña ni se enseñó en escuelas de blindados. Pero durante unos meses a finales de 1944 y principios de 1945, cambió la forma en que la infantería estadounidense luchaba en el Pacífico. Salvó vidas. Rompió las líneas defensivas. Aterrorizó a un enemigo que creía comprender cómo atacarían los estadounidenses. Y comenzó como una corazonada de un mecánico en un parque automotor, construida con chatarra, intuición y la negativa a aceptar que las cosas tenían que funcionar como siempre. Los japoneses los llamaban Kaminari no Basa, carros trueno. El nombre se extendió entre las filas enemigas más rápido que los informes oficiales de inteligencia. Los soldados japoneses aprendieron a reconocer la distintiva silueta de los semiorugas con sus rieles en ángulo. Aprendieron a temer el sonido de los múltiples lanzamientos de cohetes que se extendían por la selva. Algunas unidades comenzaron a abandonar sus posiciones avanzadas al oír acercarse vehículos estadounidenses, reacias a arriesgarse a ser alcanzadas por la lluvia de cohetes. Otras cavaron más hondo, reforzaron sus búnkeres y rezaron para que los carros trueno no las encontraran. Los soldados estadounidenses tenían sus propios nombres. Algunos los llamaban Dragon Carriers por las llamas y el humo que desprendían. Otros los llamaban Screaming Mimis, en honor a los lanzacohetes alemanes Nebelwerfer.
aunque la versión estadounidense era más rápida y móvil. Algunos los llamaban Bowers Bastards, en honor al hombre que había construido el primero. Pero el nombre más común, el que aparece en los diarios de unidad y los informes posteriores a la acción, era Tipo Wagons. El apodo era oscuro y apropiado. Al igual que los encendedores tipo que todos los soldados llevaban, los portacohetes disparaban a demanda. Y al igual que esos encendedores, eran sencillos, fiables y brutales. El impacto psicológico de las salvas de cohetes fue tan importante como la destrucción física. El combate se centra tanto en la moral como en el material. Cuando una posición defensiva se ve sometida a fuego de artillería sostenido, los soldados pueden ponerse a cubierto, esperar a que cese el bombardeo y luego regresar a sus posiciones. Pero las salvas de cohetes fueron diferentes. Llegaron repentinamente, sin previo aviso. No hubo tiempo para ponerse a cubierto. Las explosiones fueron simultáneas y superpuestas, creando una sobrecarga sensorial que dejó a los supervivientes desorientados e incapaces de funcionar. Los soldados japoneses que sobrevivieron a los ataques con cohetes reportaron pérdida de audición, conmociones cerebrales y un terror persistente que dificultó mantener posiciones defensivas durante los enfrentamientos posteriores. Los comandantes estadounidenses aprendieron rápidamente a explotar esta dimensión psicológica. A veces disparaban salvas de cohetes contra posiciones vacías o poco defendidas, solo para crear ruido y confusión. Los japoneses respondían enviando refuerzos al sector atacado, creyendo que estaban bajo un ataque importante. Mientras tanto, el verdadero ataque provenía de otra dirección, pillando a los japoneses desprevenidos y fuera de posición. Los portacohetes se convirtieron en herramientas de engaño y destrucción. En febrero de 1945, durante la lucha por Manila, se utilizó por primera vez un pelotón de semiorugas lanzacohetes en un entorno urbano. Los japoneses habían fortificado el distrito de Intramuros, la antigua ciudad amurallada, convirtiendo los edificios de piedra en puntos fuertes y tendiendo alambre de púas a lo largo de las calles. La infantería estadounidense se vio obstaculizada por los campos de fuego entrelazados de las ametralladoras atrincheradas. No se podía utilizar la artillería sin causar un gran número de bajas civiles. Miles de civiles filipinos quedaron atrapados dentro del distrito. Los tanques eran vulnerables a emboscadas antitanque a corta distancia en las estrechas calles. El capitán Dietrich, ahora mayor y oficial de operaciones del batallón, propuso el uso de semiorugas lanzacohetes para suprimir las posiciones japonesas justo antes de los asaltos de la infantería a edificios específicos. Los cohetes se dispararían a quemarropa, a menos de 50 metros, para minimizar los daños colaterales. El plan fue aprobado. 2 portacohetes avanzaron por una avenida principal hacia una iglesia fortificada. Las ametralladoras japonesas abrieron fuego. Los portacohetes ignoraron los disparos y se acercaron a 30 metros. Luego dispararon los 12 cohetes, la configuración mejorada de doble nivel de Bauer, directamente a la fachada de la iglesia. El edificio no se derrumbó, pero todas las ventanas se hicieron añicos. Las pesadas puertas de madera volaron hacia adentro. Explosiones secundarias estallaron en el interior al detonar los depósitos de munición. El fuego de las ametralladoras cesó. La infantería estadounidense irrumpió en el edificio y encontró el interior destrozado y a los defensores muertos o incapacitados. La acción duró menos de 5 minutos. Enfrentamientos similares se produjeron durante las 2 semanas siguientes. Los portacohetes se convirtieron en armas de asedio, abriendo aberturas en las estructuras fortificadas y reprimiendo a los defensores el tiempo suficiente para que la infantería pudiera cerrar y despejar los edificios. Manila cayó el 3 de marzo de 1945. La batalla había sido brutal y destructiva, pero los portacohetes habían demostrado su adaptabilidad al combate urbano. No todos los combates transcurrieron sin contratiempos. El 10 de marzo de 1945, un portacohetes que avanzaba hacia un complejo de búnkeres japoneses en Luzón sufrió una avería catastrófica. Uno de los cohetes se encendió prematuramente mientras aún estaba en la barandilla, probablemente debido a un cortocircuito en el sistema de disparo. El motor del cohete quemó el soporte de montaje e incendió la ojiva del cohete contiguo. Ambos cohetes explotaron dentro del portacohetes. El tanque de combustible del vehículo se rompió y se incendió. Los 12 hombres a bordo murieron en el acto. Los restos ardieron durante 20 minutos antes de que alguien pudiera acercarse. El incidente motivó una revisión de seguridad. Los ingenieros descubrieron que los circuitos de disparo eléctrico, ensamblados con componentes recuperados, eran vulnerables a picos de tensión y fallos de aislamiento. La humedad y la vibración agravaron el problema.
Se puso en producción rápidamente un panel de disparo rediseñado con mejor aislamiento y protección contra sobretensiones, pero la solución llegó demasiado tarde para evitar un segundo incidente en abril. Posteriormente, se capacitó a las tripulaciones para inspeccionar visualmente el cableado antes de cada misión y para desconectar los circuitos de disparo durante largas marchas por carretera. Las modificaciones redujeron la tasa de fallos, pero no la eliminaron. Los portacohetes seguían siendo peligrosos tanto para sus propias tripulaciones como para el enemigo. A pesar de los riesgos, la demanda de los vehículos se mantuvo alta. Los comandantes de infantería que los habían visto en acción se negaron a operar sin ellos. Los oficiales de artillería divisionales se quejaron de que los portacohetes desviaban recursos y atención del apoyo de fuego convencional, pero sus objeciones fueron desestimadas. Los portacohetes dieron resultados. Las tasas de bajas en las unidades equipadas con semiorugas portacohetes fueron considerablemente menores que en las unidades sin ellos. El tiempo necesario para abrir brecha en las líneas defensivas se redujo a la mitad. El gasto en munición por objetivo capturado se redujo en un 30%. Las cifras hablaban por sí solas. En abril de 1945, mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para la invasión de Okinawa, el Departamento de Guerra autorizó el envío de 50 portacohetes T-66, la versión estandarizada y prefabricada del diseño improvisado de Bauer, al frente del Pacífico. Estos vehículos contaban con rieles para cohetes especialmente diseñados, chasis reforzado y sistemas eléctricos mejorados. Llegaron a Okinawa a principios de mayo, justo cuando la batalla por las defensas del sur de la isla alcanzaba su punto álgido. Los japoneses habían fortificado la línea Suri, un cinturón defensivo anclado en colinas y crestas, plagado de cuevas y túneles. Las tácticas convencionales avanzaban con gran dificultad, a un coste enorme. Los portacohetes estaban comprometidos con el asalto a la colina Pan de Azúcar, una posición clave en la línea Suri. La colina ya había sido atacada y recuperada en múltiples ocasiones, con índices de baja superiores al 50% en algunas unidades. El 14 de mayo, 6 portacohetes avanzaron hasta 200 metros de la base de la colina y dispararon una salva coordinada de 72 cohetes contra las posiciones japonesas. La ladera desapareció entre humo y polvo. La infantería lo siguió de inmediato, alcanzando la cima antes de que el humo se disipara. Esta vez, resistieron. La descarga de cohetes había matado o aturdido suficientes defensores como para romper el ciclo de ataque y contraataque. La colina Pan de Azúcar permaneció en manos estadounidenses. La línea Suri se derrumbó en una semana. La eficacia de los portacohetes en Okinawa dio pie a debate sobre su despliegue durante la planeada invasión de Japón. Los planes operativos para la operación Downfall preveían cientos de vehículos con cohetes para apoyar los desembarcos iniciales en Kyushu y Onsu. Los planificadores de artillería proyectaron la necesidad de al menos 300 portacohetes T-66 para noviembre de 1945, con una producción que se incrementó a 50 vehículos al mes. Se firmaron contratos con fabricantes de automóviles. Se ampliaron los programas de entrenamiento. Se priorizó la producción de munición para cohetes. Pero los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la guerra antes del lanzamiento de la Operación Caída. El programa T-66 se canceló de inmediato. La mayoría de los portaaviones construidos en fábrica aún se encontraban en Estados Unidos cuando Japón se rindió. Fueron desviados a unidades de entrenamiento, utilizados durante unos años y luego desguazados. Solo se conocen 3 ejemplares que sobreviven hoy en día, todos en vitrinas estáticas de museo. Ninguno está en condiciones de funcionamiento. Los cohetes, los VAR de 5 pulgadas, permanecieron en servicio en la Armada y el Cuerpo de Marines hasta la década de 1950, pero finalmente fueron reemplazados por misiles guiados. Los portaaviones improvisados originales de Bauer tuvieron peores resultados. La mayoría se quedaron atrás cuando las unidades regresaron a casa. Algunos fueron reutilizados para obtener piezas de repuesto. Algunos fueron arrojados al mar o enterrados en vertederos. Los registros del Parque Móvil de la 96ª División de Infantería, que habrían documentado la construcción y el despliegue de los primeros portacohetes, se perdieron en un incendio en un almacén en 1947. No se conservan diagramas técnicos. No hay registros completos de mantenimiento. La única documentación detallada proviene de entrevistas realizadas décadas después, y los recuerdos se desvanecen. Pero la idea no decayó. Los observadores militares soviéticos, que estudiaban las tácticas estadounidenses después de la guerra, tomaron nota de los portacohetes e incorporaron el concepto a su propia doctrina. Los sistemas de cohetes BM-14 y BM-21
desarrollados en las décadas de 1950 y 1960, tienen una deuda conceptual con los semiorugas improvisados de Bauer. Los israelíes, que se enfrentaron a problemas tácticos similares durante sus guerras con sus vecinos árabes, desarrollaron sus propias versiones de artillería de cohetes móviles. Lo mismo hicieron los chinos, los norcoreanos y docenas de otros ejércitos de todo el mundo. La idea fundamental, que los asaltos de infantería son más efectivos cuando van precedidos de un fuego de cohetes repentino y abrumador lanzado desde plataformas móviles, se convirtió en una piedra angular de la guerra combinada moderna. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. Bauer nunca buscó reconocimiento. Cuando se publicó el artículo del Dr. Stanton en 1976, algunos periodistas intentaron entrevistarlo, pero él se negó. Le dijo a un reportero: «Solo arreglé camiones y cablé algunos rieles». Otros hicieron la parte difícil. Se negó a presentar su trabajo como innovación o heroísmo. Para él, era resolver problemas. La infantería estaba muriendo. Encontró la manera de reducir esas bajas. Ese era el trabajo. Sus antiguos compañeros de tripulación lo veían de otra manera. El cabo Tsang, quien ayudó a cablear los sistemas de disparo, dijo en una entrevista de 1980, «Hank salvó cientos de vidas, quizás miles. Cada vez que lanzábamos esos cohetes, sabíamos que habría menos bolsas para cadáveres. No le importaban las medallas ni los ascensos. Le importaba que los chicos volvieran a casa». El soldado Kaslowski, el soldador, compartía esa opinión. Construimos algo que importaba. Lo construimos con chatarra y funcionó. Esas son las cosas que no se olvidan. Los soldados que viajaban en esos vehículos, que sintieron el temblor del vehículo al lanzarse los cohetes, que se apearon entre el humo, destrozaron las defensas y salieron con vida, tampoco lo olvidaron. Algunos escribieron cartas a Bauer después de la guerra, dándole las gracias. Él guardó algunas de esas cartas en un cajón y nunca se las enseñó a nadie. Tras su muerte, su hija las encontró mientras limpiaba su casa. Las donó al proyecto de historia de veteranos de la Biblioteca del Congreso, junto con algunas fotografías y una carta de recomendación del capitán Dietrich. La colección es pequeña, apenas ocupa una carpeta, pero ahí está. Un testimonio de que alguien construyó algo, funcionó y la gente vivió gracias a ello. Los Thunderwagens nunca fueron famosos. No aparecieron en películas de Hollywood ni en desfiles militares. No fueron celebrados en las historias oficiales. Existieron en los márgenes, improvisados, oportunos y temporales. Pero a finales de 1944 y principios de 1945 cambiaron la forma de librar batallas. Proporcionaron a los comandantes de infantería una herramienta que no existía en ningún manual. Aterrorizaron a un enemigo que creía comprender el estilo de guerra estadounidense. Y surgieron no de arriba abajo, de generales y planificadores, sino de abajo arriba, de mecánicos y soldadores que vieron un problema y decidieron solucionarlo. Esa es la parte de la historia que importa. No los cohetes en sí, sino la mentalidad que los creó. La negativa a aceptar que las cosas son como deben ser. La disposición a tomar chatarra y piezas rescatadas y transformarlas en algo nuevo. La comprensión de que la doctrina es un punto de partida, no una prisión. Bauer no pidió permiso. No esperó autorización. Construyó el primer portaaviones en secreto, lo probó, demostró que funcionaba y luego se lo mostró a sus comandantes. Para cuando alguien pudo detenerlo, el sistema ya estaba salvando vidas. Ese tipo de iniciativa es poco común. Requiere habilidad técnica, sí, pero también cierto coraje moral. El coraje de creer que tu idea podría funcionar incluso cuando nadie más lo crea. El coraje de arriesgarse al fracaso, al ridículo y a la censura oficial. Porque la alternativa, no hacer nada, es peor. El coraje de ver morir a hombres y decidir que tienes la obligación de intentar algo, lo que sea, para detenerlo. Bauer tenía ese coraje. También lo tenían los mecánicos que lo ayudaron, los oficiales que autorizaron la primera prueba de combate y las tripulaciones que condujeron esos portaaviones hacia el fuego enemigo sin saber si los cohetes se lanzarían o les explotarían en la cara. Los Thunderwagens fueron un acto colectivo de desafío contra la inercia de la burocracia y la tiranía de los procedimientos estándar. Eran la prueba de que la guerra, a pesar de todo su horror y escala, todavía se define por decisiones individuales. Por un hombre que decide soldar un soporte, por otro que decide accionar un interruptor, por 12 hombres que cabalgan hacia el humo porque alguien los convenció de que podría funcionar. Esa es la historia. No solo lo que sucedió, sino porque fue importante. No solo los cohetes y las explosiones,
sino también los mecánicos en un parque de vehículos, trabajando la luz de las lámparas, construyendo algo que nadie había pedido porque sabían que era necesario. Y los soldados de infantería que descendieron de esos portaaviones hacia posiciones que minutos antes habían sido fortalezas, ahora solo escombros y humo. Y los soldados japoneses que oyeron el trueno resonar en la selva y supieron, por primera vez, que sus defensas podrían no resistir. La historia recuerda las grandes decisiones, las invasiones y las batallas, los generales y los políticos. Pero la historia también se escribe en parques de vehículos y talleres, por personas cuyos nombres no aparecen en los informes oficiales. Hank Bauer fue una de esas personas. Construyó un sistema de armas con chatarra e intuición. Se lo entregó a los soldados que lo necesitaban, y luego volvió a reparar camiones. Sin desfiles, sin medallas, solo la tranquila certeza de haber hecho algo importante. Los Thunderwagons ya no existen. Los hombres que los construyeron ya no están. Pero la idea permanece. La idea de que la gente común, al enfrentarse a problemas extraordinarios, puede crear soluciones extraordinarias. Que la innovación no requiere permiso, solo competencia y valentía. Que la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte, puede depender de la disposición de alguien a probar algo nuevo. De eso se trata realmente la historia de Bauer. No de cohetes, ni de guerra, sino de la tenaz e irreductible capacidad humana de observar una situación desastrosa y decir, puedo arreglarlo, y luego hacerlo, de tomar las herramientas a mano, el conocimiento en la cabeza y la voluntad en el corazón, y construir algo que funcione. Ese es el legado. No en museos ni libros de texto, sino en cada mecánico que improvisa una reparación, cada soldado que adapta una táctica, cada persona que se niega a aceptar que el problema es irresoluble. Los japoneses los llamaban Thunderwagons. Los estadounidenses los llamaban Thipos, Screames, dragones. Bauer los llamaba transportes de personal modificados. Pero eran más que eso. Eran la prueba de que la guerra no solo la libran ejércitos e industrias, sino individuos que toman decisiones en el momento, bajo presión, con información imperfecta y recursos escasos. Eran la prueba de que los actos más pequeños, doblar acero, soldar alambre, accionar un interruptor, pueden tener un efecto dominó y cambiar el curso de los acontecimientos de maneras impredecibles. Hank Bauer nunca pensó que estaba cambiando la historia. Pensó que estaba resolviendo un problema. Eso fue lo que lo hizo efectivo. No se perdió en la escala de la guerra ni en la abstracción de la estrategia. Se centró en lo inmediato y en lo práctico. Había hombres muriendo. Él podía reducir esa cifra. Y lo hizo. Esa claridad de propósito, ese enfoque en lo práctico y lo posible, es lo que hace que su historia resuene. No se trata de genio ni heroísmo. Se trata de competencia aplicada con urgencia. Se trata de ver qué hay que hacer y hacerlo, sin esperar a que alguien tome la iniciativa. Esa es una lección que trasciende la guerra. Se aplica a cualquier situación donde hay mucho en juego. Los recursos son limitados y el resultado depende de la voluntad de alguien para actuar. Los Thunderwagons recorrieron las selvas de Leyte, Luzón y Okinawa durante menos de un año. Luego desaparecieron, desguazados y olvidados. Pero los hombres que los conducían y los que los construyeron conservaban el recuerdo. Y a veces, tarde por la noche, Hank Bauer se sentaba en su garaje en Dearborn y recordaba el sonido. El chirrido de 6 cohetes al lanzarse en 3 segundos. El trueno que siguió. El silencio al terminar. Nunca habló de ello, pero lo recordaba, y eso le bastaba.